Amados, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bendiciones, Dios me los bendiga en gran manera. Déjenme acomodar acá mi pie. Dios me los bendiga mucho. Bendecido sábado, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Un abrazo gigante, gente. Bien, gente, algo que puse ahí como título es que ya vienen los tiempos, ¿no? Ya se acercan los tiempos de las convocaciones de nuestro Padre Eterno. Esto ya lo habíamos empezado a hablar ya el año pasado. ¿Sí? Y bueno, cada vez que esto ocurre le vamos a ir dando continuidad, claro que sí, porque es necesario que vos y yo como pueblo del Señor, como pueblo del Altísimo, sepamos, tenemos que saber, ¿sí?, acerca de los tiempos señalados por nuestro Padre Celestial. Agus, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones. Un abrazo enorme para vos y los tuyos. Bien, gente, déjenme acomodar, perdón. Ahí estábamos hablando acerca de las convocaciones, ¿sí?, que las vamos a encontrar en Levítico, en el libro de Levítico, capítulos 23, ¿sí? Ya vamos a ir para allá. Pero vamos a empezar con lo siguiente, gente. ¿Cómo andas, Nada? Buen día, bendiciones. Hoy quisimos hacer una pausa al hecho de atmósferas espirituales, ¿sí?, a la atmósfera de luz, ¿sí? Le dijimos, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar, ¿sí?, acerca de las santas convocaciones, ya que para Pesaj, ¿sí?, mal traducido o mal dicho como Pascua, ¿sí?, el nombre correcto no es Pascua, ya que Pascua hace referencia a otra cosa, ¿sí?, pero la palabra es Pesaj, que tiene que ver con pasar por alto, ¿sí? Fue cuando la muerte, sí, que visitó el campamento, o que visitó, ¿sí?, al pueblo egipcio, ¿sí?, pasó por alto, pasó por encima, pasó de largo, ¿sí?, al ver aquellas casas de los hijos de Dios, ¿sí?, que habían sido pintadas con la sangre de ese cordero que iba a ser inmolado, que había sido inmolado, ¿sí?, esa noche. Entonces la muerte pasó por alto, vio la obediencia del pueblo de Dios cuando el Padre Eterno le dio la instrucción de que con la sangre del cordero pintaran los postes y los linteles de la puerta, ¿sí? Entonces la muerte pasó por alto, ¿sí? Y eso tiene que ver con Pesaj, eso significa Pesaj, pasar por alto, sin nada que ver con Pascua. Pascua hace referencia a otra cosa, ¿sí? Así que bueno, gente, y para esto falta poquito, ¿sí? Faltan 15 días, ¿sí? Ya el próximo 27, ya vamos a celebrar entonces. Julie, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones para vos y los tuyos, un abrazo gigante. Moni, ¿cómo estás? También bendiciones, un abrazo gigante, gente, para cada uno de ustedes. Bien, gente, vamos por favor al libro de Génesis capítulo 1, versículo 14. Y digo, gente, que necesitamos conocer esto. Díganme por favor acerca de la música. He puesto una bella música de fondo, pero no quiero que esta música me tape, ¿sí? Y ustedes no pueden escuchar claramente. Díganme si ahí está bien. Déjenme acomodarla. Acomodar esto, porque si no me sale cualquier cosa. Ahí va, un segundito. Siempre empiezo por la canción que más me gusta. Bien, está alta, sí. Bueno, nada, fíjate, ahí le bajé un punto. Ya el próximo punto es 0, se para. Así que ahí le bajé un puntito, estaba en el 2, le bajé el 1, vos decime si ahí va a estar correcto. Bien, gente, decíamos, entonces faltan 15 días para Pesaj, gente, y esto es necesario que lo sepamos, es necesario saberlo, porque si no estamos perdidos, estamos desorientados en cuanto a los tiempos de nuestro Padre Celestial. Gente, nuestro Padre Celestial fijó tiempos, nuestro Padre Celestial fijó
convocaciones solemnes, ¿sí? Y dijo, esto será por estatuto perpetuo, ¿sí? Para todas vuestras generaciones. Gracias, Ana. ¿Sí? Entonces necesitamos saberlo. Gente, ¿cómo decirlo? Como pueblo del Señor, como hijos de nuestro Padre Celestial, a veces estamos perdidísimos. En cordobés diría, estamos perdidazo en el tiempo. ¿Ah? Estamos perdidos, desorientados, no tenemos ni la menor idea muchas veces de los tiempos proféticos, del marco profético. ¿Sí? Miren, a ver, el Señor fijó un marco profético y todo está sucediendo dentro del marco. Nada sucede, nada de parte de nuestro Padre Celestial sucede fuera del marco que Él estableció. ¿Cómo estás, Pau? Buen día, bendiciones para vos también. Y los tuyos, y las tuyas. ¿Sí? Entonces, nada sucede fuera de ese marco profético, sino que todo sucede dentro del marco que el Señor fijó. Y a veces como pueblo de Dios, gente, a veces como hijos del Padre Celestial nos movemos, pero totalmente por fuera de ese marco, ¿sí? Porque no conocemos, ¿sí? No conocíamos, claro que sí, me responsabilizo en primer lugar, no conocíamos. Ahora, el Padre cuando empieza a enseñarte, ¿sí? Estamos en un tiempo donde Dios está trayendo luz, ¿sí? Donde Dios está corriendo, ¿sí? Ese velo de estupor que por años ha estado sobre nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros pensábamos que era, ¿cómo estás, Isa? Buen día, un abrazo enorme para vos y tus hijas y tu nieta también. Un abrazo enorme. Che, entonces estamos por fuera, ¿no? Hemos estado velados y hemos pensado por años que con ir solamente a una iglesia y sentarnos ahí, ya cumplíamos con la voluntad del Padre. Ya está, soy salvo, ya hice la oración, ahora en mi corazón vive el Señor, ¿sí? Y ya está. Y no, mi gente. No. Eso es solo parte. Juntarnos, estar juntos, ¿sí? Adorar al Señor juntos, postrarnos ante su presencia, alabarle juntos. Está perfecto. Pero no es el todo, ¿sí? Es solo una parte de lo que deberíamos hacer, ¿sí? Entonces, ahora, cuando en este tiempo el Señor está trayendo luz a nuestras vidas, ¿sí? Y está corriendo el velo, y de pronto digo, mira, eso que por tanto tiempo no había entendido, ahora lo estoy entendiendo, ¿sí? Una de las cosas particulares que a mí, hablo de mi testimonio particular, tal vez alguno se siente identificado con eso, tal vez otro no, pero en mi testimonio particular, ¿sí? El Señor me había empezado a revelar cosas hace muchos años atrás, ¿sí? Y yo de pronto tenía algunas, no digo discusiones, pero algunas diferencias, ¿sí? Con las personas de la iglesia donde yo asistía, porque digo, no sé, mira, yo no lo veo así, yo lo estoy empezando a ver de esta manera, ¿sí? Y nadie podía entender lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Porque el Padre me estaba revelando algo, adentro mío estaba la convicción de esto otro, que no cerraba y no encajaba con lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, eso trajo algunos problemas, claro que sí, trajo los problemas donde yo no me sentía cómodo, ¿sí? En ese lugar. Ellos no se sentían cómodos conmigo porque de alguna manera, ¿me entienden? Algunos de ustedes se sentirán tal vez identificados con eso, ¿sí? Y luego el Padre empezó a confirmar que realmente así era. Pero tuve que hacer algo. ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tu papá. Un abrazo gigante para ustedes tres ahí en ese lugar. Inrivil. Así que, gente, el tema es, ahí está. ¿Qué es lo que hago con eso? ¿Me quedo solo con eso? ¿O empiezo a averiguar más, a indagar más? Algo que el Padre me dijo también hace mucho tiempo es: sumérgete en mis profundidades. No te quedes a la orillita. No te quedes solo con el agua a los pies, sino métete, sumérgete en mis profundidades, ¿sí? Anda más adentro, estudiá, indagá, preguntame, que estoy ansioso de responderte. Entonces, no solo me quedé con eso, sino que me tomé el tiempo,
y me estoy tomando el tiempo, claro que sí, para averiguar y para indagar. Entonces, hasta que nos fuimos dando cuenta, cuando el Padre nos empezó a hablar acerca de las convocaciones, acerca de las santas convocaciones, que ya lo vamos a leer, que están en Levítico 23, ¿sí? Nos dimos cuenta, hey, estas no son fiestas de los judíos. No son fiestas de los judíos. Porque miren el tiempo que fueron dados, y la palabra judío no apareció hasta mucho tiempo después. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros leemos en la Biblia, y leemos por ahí en el Levítico 23, por ejemplo, el Señor habla de mi pueblo Israel. Recuerden que le fue dado el nombre de Israel porque a Jacob, ¿sí?, el papá de los 12 hijos que conformaron luego las 12 tribus, ¿sí?, de Israel, ¿sí?, le cambiaron el nombre de Jacob, el Señor le cambió el nombre de Jacob, su plantador, por Israel. ¿Sí? Entonces son las 12 tribus de Israel. ¿Me entienden? O sea, y dentro de los 12 hijos de Jacob, ¿sí?, estaba Judá. Y cuando después, esto es mucho lío, pero cuando después ocurrió el cautiverio, ¿sí?, que fueron llevados a Babilonia, ¿sí?, luego volvieron. Y después de la cautividad, cuando el reino se divide, 10 tribus para acá, 2 para allá, ¿sí?, las 10 tribus fueron llevadas cautivos, después se desparramaron por todo el mundo, ¿sí?, pero estas 2 tribus, ¿sí?, de Judá y de Benjamín, ¿sí?, luego del cautiverio volvieron a Israel, a la tierra de Israel, al lugar geográfico, ¿sí?, donde hoy está el país de Israel, ¿sí?, volvieron. Entonces, como volvieron y eran descendientes de Judá, entonces ellos fueron llamados judíos. Y como vino solo una parte de la tribu de Benjamín, entonces, bueno, se los incluyeron dentro de los judíos también. Pero en realidad ellos no eran judíos, sino que eran benjaminitas. ¿Se entiende? Hoy es mucho lío, pero ya va pasando el tiempo y vamos teniendo más luz y vamos hablando un poco más al respecto de esto. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo gigante para vos, enorme. Susana, después decime dónde estás, porque la verdad que no lo sé. ¿Desde dónde nos estás viendo? Gerardo, querido, Dios te bendiga, un abrazo enorme también desde los pagos de Inrivil. Un abrazo gigante, Gerardo, para vos y tu mami. Bien, gente, entonces, se entiende, ¿no? Un poquito, entonces, judíos, ¿sí?, son los descendientes de Judá, pero las otras 10 tribus no son judías. Están los rubenitas, están los agaditas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y estos fueron derramados por toda la tierra. Bien, entonces cuando el Señor entrega su ley, cuando el Señor entrega su Torah, ¿sí?, acá en el monte Sinai, entonces le dice, hey, va a haber fiestas solemnes, pero el Señor le está hablando a su pueblo, a todas las tribus de Israel. No le está hablando solo a los judíos, porque vuelvo a decir, los judíos aparecieron muchísimo tiempo después, ¿sí? El Señor le está hablando a su pueblo, a un pueblo. Y recuerden gente, que vos y yo hoy no somos gentiles. No somos gentiles porque el Señor nos arrancó. En el momento que nosotros dijimos, yo te reconozco como el Señor, como el amo, como el jefe, como el patrón, como mi Salvador, ¿sí? Entonces fui desgajado del olivo natural y fui injertado en el olivo natural. Fui desgajado del olivo silvestre, ahí está, para que no hagamos confusión, fui desgajado, la Biblia lo dice, fui desgajado del olivo silvestre e injertado en el olivo natural, que es Israel. Entonces, hoy vos y yo somos israelitas, ¿sí? No porque vivimos en Israel. Si viviéramos allá y hubiéramos nacido allá, seríamos israelíes, ¿sí? Pero somos israelitas. Somos parte del pueblo del Señor, ¿sí? Ya no sos gentil. Recuerden, y esto lo hablamos una vez, ¿sí?, que la Nueva Jerusalén tiene solo 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de una tribu. No hay una puerta para los gentiles. O sea que si te consideras gentil todavía, no sé por qué lugar vas a entrar. Cuando debes entrar por una de las 12 puertas, ¿sí? Entonces, el Señor nos identifica, ¿sí?, dentro de las 12 tribus al haber sido injertados en el olivo natural que es Israel. Gente, esto tiene
tanta tela para cortar que sería imposible poder darlo todo, y seguramente hay muchas cosas que yo todavía no sé. Pero ahí está en la capacidad de indagar de cada uno. No se olviden que yo no puedo más que presentar el tema, ¿sí? Pero después está en cada uno de ustedes indagar y profundizar al respecto. Algo que el sistema religioso nos enseñó, esto lo hablamos siempre y lo denunciamos, que es que vos vas, ¿sí?, a recibir la cucharita que te ponen en la boca y con eso te quedas. Con eso te quedas. Alguien estudió, alguien indagó, no sabemos si es verdad o real lo que nos está diciendo, pero es eso lo que se nos da. Y así contentos nos vamos para casita, ¿sí? Y por lo general no estudiamos más la Biblia hasta el próximo domingo, donde recibimos otra cucharita. Entonces muchas veces terminamos creyendo cosas que el que las dice ni siquiera entiende acerca de raíces hebreas. Todos hemos pasado por eso y me identifico en primer lugar. Bien, pero vuelvo a decir, ahora que estamos conociendo, gente, ahora que estamos conociendo que el Padre está corriendo el velo, que nos está permitiendo ver y conocer, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solo con eso o vamos a profundizar? Bien, yo como María elegí la buena parte y estoy profundizando en las Escrituras, ¿sí?, para poder llevarles a ustedes, ¿sí?, lo que la palabra del Señor dice dentro de su contexto original, histórico, profético, ¿sí?, y no salirnos de ahí. Pero no te quedes con eso. No te quedes solo con eso, vos también tenés que indagar para descubrir la verdad. Vos tenés que indagar, ¿sí? Vos tenés que buscar. En tu casa tenés 6 días. 6 días para leer, para estudiar, para indagar, para conocer más acerca del Señor. No te quedes solo a la orilla, porque podés ser engañado. Podés ser engañado. Y de hecho todos hemos sido engañados por no conocer, por no profundizar, por simplemente quedarnos con aquello que se nos había dado. Y hoy en día nos damos cuenta que un montón de cosas que habíamos aprendido y que nos enseñaron no tienen nada que ver con la verdad. Tremendo. Así que estamos todos en un proceso de desaprender para aprender correctamente. Tremendo, gente querida. Bien, entonces, hay demasiada introducción, vamos por favor. Génesis capítulo 1, verso 14 dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, miren esto, para las estaciones, coma. Y ahí la palabra estaciones está muy mal traducida, porque hace referencia a invierno, otoño, primavera y verano, y no se refiere a eso, sino que la palabra en su original usada acá es moed, ¿sí? Sirvan de señal entonces para los moed, o los moedines, moed singular, moedines plural, ¿sí? Esa es la palabra hebrea que se usa para días y para años. Y cuando nosotros buscamos la palabra moed, ¿sí?, que el sol y la luna sirven como señales para los moedines, ¿sí?, nos está haciendo referencia a los tiempos señalados. Tía Marta, ¿cómo estás? Un abrazo gigante, ya recuperada la tía, un abrazo enorme, tía, tenemos tía para rato todavía, un abrazo enorme para vos, tía querida. Nati, un abrazo gigante también a la distancia, ¿sí? Bendecido sábado para cada uno de ustedes. Bien, entonces se refiere con moed, se refiere a un tiempo señalado, a un tiempo señalado, un tiempo preciso, a un tiempo oportuno, señalado por nuestro Padre Celestial. Que el sol y la luna sirven, ¿sí?, para señales, para marcar, ¿sí?, estos tiempos señalados. Tremendo. Tiempos señalados que, gente, los hemos ignorado por completo porque no hemos estudiado la palabra, ¿sí? Pero bueno, justamente ahora que el Padre está abriendo nuestros ojos espirituales, debemos, y en nuestros compromisos y en nuestra responsabilidad, profundizar en sus palabras, ¿sí?, para descubrir esto. Y esto, gente, nos lleva a, ahora sí, vamos a Levítico 23, por favor, donde vamos a encontrar ahí, ¿sí?, las fiestas solemnes, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial. Aquellos tiempos señalados, aquellos moedines que el Padre señaló para que sepamos, ¿sí?, por dónde andamos.
Sí, en el marco profético tenemos que saber por dónde andamos, por dónde estamos, en ese circuito, vamos a decir así, en ese circuito profético tenemos que saber por qué parte del circuito estamos. Si no sabemos eso, estamos perdidos, estamos a destiempo con el Padre Celestial. El Padre Celestial tiene su reloj profético. Y muchas veces nuestro reloj está fuera de hora. ¿Vieron las películas? Cuando no sé, qué sé yo, cuando van a saltar a algún lugar, cuando van a robar algo, ¿sí? Los ladrones sincronizan sus relojes. Bien, para que todos tengan la misma hora y todos sepan. ¿Ah? Pero a veces a nosotros no nos pasa lo mismo. Nuestro reloj muchas veces no marca la misma hora que nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, gente, porque tenemos que sincronizar nuestros relojes con el reloj de nuestro papá, para andar a tiempo con él, y no fuera de tiempo. ¿Sí? Porque si andamos fuera de tiempo, gente, hay un dicho bien argentino que dice que muchas veces estamos haciendo pipí afuera del tarro, ¿no? Entonces, cuando andamos fuera de tiempo con el Padre Celestial, vamos a hacer cosas fuera de tiempo. Y no va a dar el resultado que esperamos. Claro que sí, porque no es la temporada para lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estamos haciendo supuestamente cosas bíblicas, pero no en un tiempo señalado para eso. Entonces nos cansamos. ¿Sí? No sé si te ha pasado, a mí muchas veces, donde haces y no ves los resultados de tu trabajo. Porque a veces hacemos lo que no tenemos que hacer. O a veces lo hacemos fuera del tiempo en que lo tenemos que hacer. Sin el permiso de nuestro Padre Celestial, sin el aval de nuestro Padre Celestial. No hay una puerta abierta, no hay un portal espiritual abierto, ¿sí? Para llevar a cabo eso. Entonces tenemos que sincronizar nosotros y que el Padre nos diga qué hacer, cuándo hacerlo, ¿sí? Y con quién hacerlo. Hasta eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¿Y qué? Tenemos que saberlo, gente, porque si no siempre vamos a estar muy errados en lo que hagamos. Nos ha pasado por mucho tiempo. Es tiempo de que conozcamos acerca de esto. Entonces, si nosotros leemos ahí en Levítico 23, donde hace referencia a las fiestas, vamos a encontrar donde el Padre nos habla y dice, hey, esto es un tiempo solemne, es una convocatoria solemne, ¿sí? La cual la harás, ¿sí? Y será como un estatuto perpetuo para vos y para tus generaciones. Ahí no me lo dejes de hacer, ¿sí? Gente, vuelvo a repetir, esto no es una fiesta que a los judíos se les ocurrió. Son convocatorias que el Padre Celestial, ¿sí? Determinó para su pueblo. Y yo creo que vos y yo somos su pueblo, ¿sí? Porque hemos creído en Él. Hoy estamos en el reino de los cielos. Hemos sido trasladados del imperio de la muerte al reino de los cielos. Antes nuestro guía, nuestro padre era Satanás, ahora ya no lo es más. ¿Sí? Hemos sido liberados de su potestad y ahora estamos bajo el dominio del Eterno, bajo el dominio de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro papá, Él es el rey de este reino. ¿Sí? Y Él fijó su Torá, instrucciones para su pueblo. Recuerden, gente, que nosotros leemos muchas veces la palabra ley, y la palabra ley también vino de una mala interpretación, ¿sí? Porque ha sido traducida al griego como ley, pero esa palabra ley que fue traducida al griego, ¿sí? Hace referencia, ¿sí? a la ley que un país tiene. Y no tiene nada que ver con la palabra Torah, lo que implica Torah. O sea, ley implica una cosa, que es muy débil ante lo que implica Torah, ¿sí? Pero encajaba la palabra ley y nos hemos quedado con la palabra ley y ahora es como que una ley, esa rajatabla, oh, Dios es muy, ¿cómo decimos? Es muy arbitrario, ¿sí? Porque hemos entendido muy mal esa palabra ley, cuando la palabra que se debe usar es la palabra Torah, que tiene que ver con instrucción,
El Padre nos da instrucciones para que nos vaya bien. ¿Me entienden? Para que vivamos piadosamente. ¿Sí? Entonces, el Padre, no es la intención del Padre imponerte algo. No, el papi te dice, hey, ¿querés que te vaya bien? Estas son las instrucciones que debes seguir para que te vaya bien. Entonces, si vives lejos o por fuera de las instrucciones que yo te doy, te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Sí? Porque vas a recibir la consecuencia de tu descarrío. El Padre va a andar con una vara atrás tuyo azotándote. No, el Padre está muy tranquilo en su trono, gente. El Padre está muy tranquilo en su trono. Nosotros mismos recibimos la consecuencia de nuestras malas decisiones. Si yo salgo ahora y robo y me meten preso por mucho tiempo, hey, no es que el Padre me castigó. Yo mismo recibí la consecuencia de haber hecho las cosas por fuera de lo que marca la ley. ¿Se entiende? De la misma manera, entonces el Señor le fija instrucciones a su pueblo para que a su pueblo le vaya muy bien. ¿Sí? Y aprendamos a descansar y a confiar en Él. Para que si observamos las instrucciones de nuestro Padre, realmente podamos ver el fruto de nuestro trabajo. ¡Wow! Un fruto abundante. La palabra del Señor nos asegura un fruto abundante, gente. Si nosotros hacemos conforme a su palabra, conforme a su Torah, a su instrucción, a lo que Él manda a su pueblo. ¿Se entiende? Por eso que le dice a Josué, no te apartes de mi palabra. No te apartes de ella, ni de día ni de noche. No te apartes de ella, medítala todo el tiempo. Porque entonces, solo recién después te irá bien y prosperarás en todo lo que emprendas. Claro, porque si yo leo y conozco cuáles son las instrucciones del Padre, voy a saber qué hacer y qué no, cuándo hacerlo y cuándo no. ¿Sí? Entonces es nuestra responsabilidad, gente, tenemos. El Padre no te va a agarrar de los pelos y te va a sentar y te va a instruir. No. Yo solito, como decía mi esposa el día jueves, ¿sí? Cuando habló de cediendo, ¿no? Cediendo mi silla de gobierno. Entonces yo le cedo mi silla al Padre. Yo me bajo de esa silla de gobierno y le digo, papi, reina vos sobre mi vida. Señor, gobierna vos sobre mi vida. Yo me entrego, yo me doblo, yo me postro ante tu presencia, ¿sí? Para recibir tu palabra, tu instrucción, para poder moverme en ella, sabiendo que vos conoces bien todas las cosas y que vos tenés planes de bien para con mi vida. Entonces, ¿cómo, Señor, voy a mantenerme yo sentado acá si no tengo ni la menor idea qué hacer mañana o no tengo ni la menor idea cuál es tu plan profético? Entonces, Señor, no, siéntate vos sos el que sabe, papi. Vos sos el que ideaste un plan y lo terminaste súper bien. Entonces, papi, no, sentate vos, que vos sos el que sabes y, Señor, yo quiero escucharte. ¿No? Esa sería la decisión que cada uno de nosotros tendríamos que tomar. Por eso que el Padre Celestial nos dio un libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir libremente. Debemos elegir voluntariamente que Él se siente en nuestra silla de gobierno. Y nosotros bajarnos, porque los caminos que nosotros creemos que nos van a llevar a vida, en realidad nos van a conducir a muerte, gente. Bien lo dice la Biblia. Y miren cómo hemos vivido la vida. ¿Por qué hemos llegado un día a los pies del Señor? Porque hemos tomado malísimas decisiones. Lo que creíamos que era para bien terminó siendo para mal y terminamos frustrados, mal. Algunos de nosotros casi acabamos con nuestra vida. Por eso es que dijimos, Señor, te necesito. Pero muchas veces, gente, hacemos la oración de, Señor, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador, pero sigo yo en mi silla. Entonces vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, ¿sí? Pero muchas veces seguimos sentados nosotros sobre esa silla, ¿sí? Y seguimos tomando las mismas decisiones tontas que veníamos tomando durante toda la vida, que nos llevaron a un mal camino. Y seguimos ahí, por no entender que en la silla de gobierno se tiene que sentar Él.
para que Él nos imparte y nos enseñe su instrucción, las instrucciones del reino a donde ahora vivo, para que me vaya bien. Tremendo. Bien, entonces gente, encontramos acá, no quiero que se me pase el tiempo sin poder decirles esto. Encontramos en Levítico 23, gente, ustedes miren, simplemente se los voy a presentar así rapidito. Después ustedes lo tienen que leer y leer al respecto y buscar al respecto, ¿sí? Acerca de esto. Leemos, miren esto, leemos en el capítulo 23 del libro de Levítico, versículo 3. Yo voy a leer varios versículos todos separaditos donde ahí están puntualmente donde el Señor hace referencia a la Santa Convocación. Miren esto, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día, día de reposo, será santa convocación. Ningún trabajo haréis en el día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. Sábado, el Shabbat. Sábado, el día de reposo. ¿Se debe guardar o no? Tenés que leer al respecto. ¿Se debe guardar o no? Hay que estudiar al respecto. Yo no te puedo decir qué hacer, porque si no estamos en lo mismo. Che, ¿y por qué guardas el sábado? Ah, no, porque Mauri me dijo. No, señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra base, nuestro fundamento. ¿Por qué lo guardo? Porque estoy estudiando, estoy leyendo y el Padre me está dando luz al respecto. ¿Sí? Pero vos tenés que hacer lo mismo. Tenés que tener tu base y tu fundamento. Yo guardo el sábado, así, ¿cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? Yo no guardo el sábado, así, ¿cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Se entiende? Bien. De la misma manera para las convocaciones que siguen. ¿Sí? Yo no puedo decirte qué hacer. Yo lo único que hago es presentarte la verdad, presentarte lo que el Señor dejó determinado para vos y para mí que somos su pueblo. Yo te lo presento. Como maestro que el Señor me ha levantado, yo te lo presento. ¿Qué hace un maestro? Te dice que 2 más 2 son 4. Vos terminás creyéndolo o decir, a ver, voy a ver si realmente es así. De la misma manera ustedes deberían hacer ustedes. Como maestro presento la palabra del Señor. Después debes indagar, buscar al respecto. Para que no digas, tal me dijo. Sino que tengas tu base y tu fundamento. ¿Sí? Porque si tu fundamento es bueno y podés fundamentar y echar tu cimiento sobre la roca, entonces no importa qué fuerte sea el viento que venga, no importa con qué tanto ímpetu la ola venga, va a pegar contra tu casa y tu casa no se va a mover. Bien. Versículo 5. En el mes primero, los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Recuerden que la palabra Pascua está mal puesta, la palabra es Pesaj. Pesaj es a Jehová. Versículo 6. A los 15 días de este mes, o sea, al otro día, o sea, a los 14 es Pesaj, al día 15, al día siguiente, ¿sí? Es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, Pascua, Pesaj, ¿sí? Y fiesta de los panes sin levadura al día siguiente. Esa es la segunda convocación. Vamos, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra fiesta. Ahí está, Bikurim. Bikurim, que hace referencia a los primeros frutos. ¿Sí? Hace a los primeros frutos, a las primicias. ¿Sí? Tremendo, ¿eh? Hay cosas que no las habíamos visto nunca, pero estamos aprendiendo. Tenemos que aprender, gente. Entonces, tenemos por el momento, ¿sí? Tenemos Pesaj, la segunda que es panes sin levadura, o Had Masá, ¿sí? Que es el nombre en hebreo, Had Masá, ¿sí? Y la tercera sería la fiesta de las primicias, ¿sí? Pero se llama también en hebreo Bikurim. Bien, vamos a otro versículo, versículo 15. Déjenme, gente, que estoy poniendo acá. Aguántenme un segundo. Bien. Bien.
Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, la segunda mes, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo, a los 49 días, ¿sí? Al día 50 después de Pesach, ahí tenemos Shavuot. Shavuot. Tremendo. ¿A qué hace ilusión? A Pentecostés. Cuando 50 días después de la muerte de Yeshua, ¿sí? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vino sobre aquellos que habían sido convocados por el Padre y que estaban esperando lo que el Padre había dicho. Donde Yeshua le dice ahí, no se vayan, no se muevan hasta que reciban lo que el Padre Celestial dijo y habló. Entonces se cumplieron los 50 días, ¿sí? y en la fiesta de Shavuot, donde todo el mundo venía de todos lados, ¿sí? Venían ahí a Jerusalén, ¿sí? Los escucharon a estos hablar y se sorprendieron y dicen, ¿cómo puede ser que estos hablan en nuestra propia lengua si lo escuchamos? ¿Cómo glorifican a Dios? Shavuot. Versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿sí? Al primero del mes tendréis día de reposo, conmemoración son al son de trompetas, una santa convocatoria. El son de trompetas, cuando suenan las trompetas y hace referencia a Yom Teruah. Después vemos en el versículo 27, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí tenemos Yom Kippur. Yom tiene que ver con día, Kippur con expiación. Yom, día, Teruah, trompeta. El día de las trompetas, 10 días después, o sea, 9 días. Al día 10, ¿sí? Después, ¿se entiende, no? Al primer día, Yom Teruah. 10 días después, o sea, 9 días, al día 10, Yom Kippur, día de la expiación. Y vemos después en el versículo 34, habla a los hijos de Israel y dile a los 15 días de este mes, séptimo será de fiesta. Habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos. Y los tabernáculos habla, gente, acerca de cuando Dios se tabernaculizó, o hace referencia en un futuro, ¿sí? A cuando la nueva Jerusalén viene y se establece, ¿sí? Por esos 1000 años, el reino milenial de Cristo, ¿sí? Entonces, qué tremendo. Acá, tabernáculo, cuando dice la fiesta de los tabernáculos, la palabra que se usa es Sukkot, y Sukkot se refiere a cabaña, se refiere a enramada. ¿Sí? Donde se edificaba como una cabaña, se edificaba como una enramada, ¿sí? Y ahí la gente pasaba la noche, ¿sí? Qué tremendo. El Señor hacía una casa, se tiene que ver con hacer casa, con hacer morada. Entonces, gente, por eso es que sabemos, la Biblia bien lo dice, que Yeshua no nació un 25 de diciembre, sino que nació en Sukkot. Nació en Sukkot. O sea, Yeshua nació entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre, porque recuerden que, bueno, no importa, nosotros tenemos un calendario greco-romano, tendrías que estudiar eso, y el pueblo del Señor tiene un calendario lunar, ¿sí? Que tiene menos días que nosotros. Nosotros en el calendario solar tenemos 365 días, ellos en el calendario lunar, el calendario que el Señor le trazó, ¿sí? Es un calendario que tiene 354 días, 11 días menos que nosotros, ¿sí? Por eso que ellos tienen un tiempo siempre igual, su tiempo es siempre igual, sus meses se componen de 29 días y medio, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros si bien tienen 30 y a veces 31, ¿sí? Pero al tener más días siempre se van corriendo para nosotros la fecha. Por eso que ahora Pesach puede caer el 27 de marzo, pero tal vez el año que viene caiga en abril. ¿Se entiende? Pero sus tiempos van de mes en mes. Entonces Yeshua nació entre septiembre, ¿sí? la segunda mitad de septiembre y la primera mitad de octubre, ¿sí? Ahí en esa primera mitad de octubre, ahí nació Yeshua. Bien, ahora gente, miren esto, o sea, el Señor marca a través de estas fiestas, ¿sí? Marca todo, como decíamos recién, el circuito profético, marca todo el marco profético. Y yo quiero hacer alusión rápido a lo que cada fiesta significa,
¿sí? Y quiero cerrar con eso, si no me extiendo. Pero cuando se celebra Pesaj, ¿sí? El Señor nos está hablando de la muerte del Cordero. El pueblo estaba preso en Egipto, estaba cautivo en Egipto. Hacía 430 años que estaba cautivo, que estaba preso, ¿sí? Eran esclavos de los egipcios. Y el Señor marca un día después de que Israel, ¿sí? Levantó su clamor delante del Señor. El Señor dice que escuchó desde los cielos, ¿sí? Entonces viene, habla a través de Moisés y le dice: quiero que libertes a mi pueblo, pero la instrucción es esta: busquen un cordero. Amén, claro que sí. Claro que sí, Susana. Así es, un abrazo gigante. Bien, entonces el Señor dice: maten un cordero de 1 año sin mancha, sin defecto, y con su sangre pinten los dinteles de la puerta, para que cuando venga este ángel de la muerte, pase por alto, pase por encima, ¿sí? Y no toque a mi pueblo, ¿sí? Ahora, ¿todo el pueblo fue obediente? Hoy en día vemos que no todo el pueblo de Dios es obediente. Podríamos pensar que en esa época tampoco todo el pueblo de Dios fue obediente. Pero no importa, eso sería otro tema. Pero la cosa es que el Señor hace referencia ahí a la muerte de Yeshua. Cuando el Señor Yeshua viene, y Él es el Cordero, Él es el Cordero elegido por Dios, es el Cordero determinado por Dios que paga, ¿sí? Que paga nuestro pecado y que nos liberta de Egipto, que nos liberta de la opresión, ¿sí? Se me fue la palabra, de la iniquidad sobre nuestras vidas, ¿sí? Y que esa sangre ha pintado nuestros corazones, ¿sí? El Señor ha pintado a través de la sangre del Cordero. Cuando nosotros decimos: Señor, yo te acepto en mi vida, te acepto como mi Salvador, ¿sí? Entonces automáticamente mi corazón es lavado, es pintado con la sangre del Cordero. Entonces la muerte y la iniquidad tiene que salir de mi vida y tiene que pasar sobre. Ahora soy propiedad de aquel que compró mi vida. ¿Bien? Cuando hablamos de Hat Masá, ¿sí? De los panes sin levadura, el Señor dice: quiero que saquen toda la levadura de la casa, saquen toda la levadura de la casa, sáquenla fuera del campamento. Y cuando Yeshua murió, gente, cuando Yeshua murió, dice que Él cargó con el madero, ¿sí? hasta fuera de Jerusalén, y allí fuera, en el monte de la calavera, allí es crucificado, ¿sí? Él cargó con toda la levadura, Él cargó con todos nuestros pecados, ¿sí? Y fue llevado fuera del campamento, ¿sí? Entonces Hat Masá, los panes sin levadura, hacen alusión a su sepultura, a cuando Él ya entrega la vida, lo bajan de la cruz, ¿sí? Lo bajan del madero y es sepultado, ¿sí? Tremendo, gente, tremendo. El pecado es sepultado. Dice que el Señor agarra nuestros pecados, los mete en una bolsa, los tira al fondo del mar para nunca más tener memoria de Él, ¿sí? Y eso hizo Yeshua con nuestros pecados. Los llevó, los sepultó, ¿sí? Fuera del campamento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y después, cuando nos habla de Bikurim, cuando nos habla de las primicias, ¿sí? Nos habla de la resurrección de Yeshua. Cuando Él resucita, Él es la primicia. Él es la primicia de los resucitados. ¡Qué tremendo! Él, gente, nos asegura nuestra resurrección también, el día que tengamos que partir de esta tierra, el día que cerremos nuestros ojos, así como el Señor, como el Ruach HaKodesh, resucitó a nuestro Maestro, de la misma manera nos va a resucitar a nosotros para vida, para que podamos reinar juntamente con Él. Después, Shavuot nos marca, gente, cuando el Espíritu Santo desciende. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo descendió, ¿sí? y el Señor le habló a su pueblo y le da la ley, ¿sí? Las instrucciones en tablas de piedra. Recuerden que el dedo de Dios escribió las piedras, ¿sí? Y cuando Moisés baja, ¿sí? Entrega la instrucción del Padre Celestial a su pueblo. Y de la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, que eso ocurrió allí, en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Yeshua, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando se tabernaculizó en la vida de los hijos de Dios, de los creyentes, de los apóstoles, ¿sí? La ley del Señor fue grabada en sus corazones, como está grabada en nuestros corazones hoy, gente. Entonces ya no necesitamos tablas de piedra, sino que la ley de nuestro Padre Celestial, su instrucción, está aquí en nuestro corazón, por eso es que debemos obedecerla. Ahora, vemos que estas 4 convocatorias, estas 4 fiestas, gente, ya se cumplieron, Yeshua ya las cumplió,
¿sí? Él murió, Él fue enterrado, Él fue resucitado, pero también el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ya descendió sobre el pueblo, descendió sobre la tierra, descendió sobre los hijos, descendió sobre tu vida y sobre la mía. Entonces, estas fiestas de primavera, ¿sí? Ya fueron cumplidas. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir celebrándolas? Porque todavía, ¿sí? Pese a que Yeshua ya las cumplió, ¿por qué todavía las tenemos que seguir guardando? ¿Por qué todavía las tenemos que seguir celebrando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un anuncio, gente. Es un anuncio a todo el mundo, es un anuncio a aquellos que no conocen de Él todavía. Que nosotros celebramos. Celebramos su muerte, pero también celebramos su resurrección y lo que hizo en nuestras vidas. Que se llevó nuestros pecados. ¿Sí? Que nos dio vida, que arrancó, que redimió la iniquidad por completo de nuestra vida y ahora somos de Él, pagó nuestra deuda. Entonces, gente, cuando las guardamos, nosotros hacemos remembranza, ¿sí? De lo que Yeshua hizo, de lo que significó el sacrificio, su sacrificio, lo que Él hizo en ese lugar, en el Gólgota. Tremendo. Y somos de testimonio hacia el mundo de lo que Dios todavía hace, de que Yeshua todavía y aún salva a aquellos que se rinden y se entregan por completo a Él. Tremendo. Ahora vamos a hablar de las otras fiestas, ¿sí? De las fiestas de otoño. Otoño para aquel lado de Oriente, ¿sí? No para nosotros estamos... sería primavera-verano, ¿sí? Pero estamos haciendo referencia al pueblo de Dios, a aquel lugar, ¿sí? Al Medio Oriente. En el Medio Oriente, en ese tiempo, en el tiempo de Yom Teruah, que vamos a ver ahora, ¿sí? Ya comienza el otoño. ¿Y qué es lo que implica Yom Teruah, gente? Yom Teruah, Yom día Teruah trompetas, ¿sí? El día donde las trompetas, que no son trompetas, esas trompetas de que conocemos hoy, ¿vieron? Que llevan la banda, en los pueblos tienen su banda municipal y tocan la trompeta. Yo toqué la trompeta, yo fui 8 años a la banda municipal y toqué la trompeta. Bien, y no hace referencia a esa trompeta, recuerden que antes no había trompetas como las conocemos hoy, antes estaban los shofar, ¿sí? Estaba el shofar, en plural serían los shofarot, ¿sí? Que eran los cuernos de carnero, ¿sí? Donde se los limpiaba, se los ahuecaba, se le hacía como una especie de boquilla en la punta y se sonaba el cuerno, ese era el shofar. Esas eran las trompetas que se sonaban en ese tiempo, ¿sí? Gente, y hoy en día Yom Teruah, ¿sí? Hace referencia al despertar, al despertar del pueblo de Dios, donde cuando suenan las trompetas, nuestros ojos son abiertos y despertamos, ¿sí? A las verdades de nuestro Padre Celestial. Y las comprendemos y las entendemos y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero también Yom Teruah, gente, hace referencia, ¿sí? Hace referencia al rapto, que no sería rapto, sería arrebatamiento. Que tampoco sería como arrebatamiento, pero no importa, lo dejemos ahí porque es mucho más profundo que eso, ¿sí? Pero hace referencia a cuando el pueblo del Señor es levantado, despertado y levantado. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Eso, por eso digo, hay cosas, gente, que son tan profundas, ¿sí? Que sería imposible poder así en una sola clase hablar de todo esto. Lo estoy presentando súper rápido, ¿sí? Porque ya no me queda tiempo. Pero tenemos que conocerla. Hey, yo te invito a que profundices y a que indagues acerca de esto, ¿sí? Entonces, Yom Teruah hace referencia y es lo que estamos esperando. Entonces, ¿cuál es la próxima convocatoria a cumplirse? ¿Sí? Cuando si decimos que Pesach, Hat Masá, Bikurim y Shavuot ya fueron cumplidas, entonces, ¿cuál es la próxima que estamos esperando? Aunque ahora comenzamos de nuevo con Pesach, ahora el 27 de la tarde, ¿sí? Arrancamos de nuevo con Pesach, simplemente hacemos remembranza de eso. Pero ¿cuál es la convocatoria que estamos esperando la próxima cumplirse? Que Yom Teruah. Yom Teruah, estamos esperando, gente, el despertar de muchos. Estamos esperando que muchos sean despertados de su sueño. Estamos esperando que muchos, wow, sus ojos sean abiertos para que pueda ocurrir el levantamiento del pueblo del Señor. Para que vayamos a celebrar las bodas del Cordero con Él. Porque estamos siendo preparados como su novia. Y déjenme abrir un pequeño paréntesis acá.
Para aquellos que piensan que que el arrebatamiento sea rápido, porque la cosa se está poniendo fea, que venga ahora rápido, por favor. ¿Ah? No, Señor, el arrebatamiento no va a ser ahora. El arrebatamiento va a ser luego. Luego, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, tiene que pasar por el fuego primero. Hey, nosotros pensamos que Yeshua se va a casar con una novia cobarde que lo único que quiere es irse rápido. Pensamos que Yeshua se va a casar con una novia que no entendió a qué hacen referencia las convocatorias santas todavía. Claro que no. Él dice que se va a casar, se va a desposar con una novia pura, blanca, resplandeciente, vestido de lino fino. Entonces, ¿a dónde encajan? ¿O a dónde encajamos? Los que todavía no conocemos. Los que no entendemos acerca de qué hablan las fiestas del Eterno. Los que no entendemos cuál es el diseño profético, el trazo profético de Dios. Claro que no. Primero vamos a tener que pasar por el fuego, gente. Papi tiene que forjar el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Bien, para luego ser levantados. Y para que él se pueda casar con una esposa sin mancha y sin arruga. Creo que estamos medio lejos todavía de eso. Así que creo que falta algún tiempo de prueba todavía, algún tiempo de proceso todavía, algún tiempo de pasar por algunas tribulaciones todavía. Bien, entonces, volviendo al tema, ¿sí? Yom Teruah, día de las trompetas, donde los shofarot suenan, donde el pueblo del Señor es despertado, ¿sí? Y ocurre el levantamiento y la iglesia. Nos casamos con Él, ¿sí? 10 días después, Yom Kippur, el día de la expiación. La Biblia habla de que un día todo Israel, así lo dice, un día todos los que no creyeron en Él, porque estaban esperando al Salvador del mundo, a quien iba a venir a libertarlos de la esclavitud de los romanos, de pronto vino uno que dijo, no, amen a sus enemigos. Y este no es, seguro que no es. Bueno, todos esos judíos, y bien cabe la palabra, todos esos judíos, ¿sí? Los de la casa de Judá, ¿sí? Que no han todavía creído en Él, que están esperando todavía ese Salvador, lo vean venir en las nubes. Yom Kippur, donde el pueblo se levanta. Por eso es que acá dice, les vuelvo a leer, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ¿sí? Afligiréis vuestras almas, afligiréis vuestras almas. Donde todo Israel se va a arrepentir y lo va a ver, y lo va a reconocer, y lo va a ver, literal, lo va a ver, y en un instante van a creer en Él, y en un instante van a proclamar su nombre, y en un instante serán salvos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque durante esos 9 días han afligido sus almas. Porque es un día donde el Señor nos manda a afligir nuestras almas para reconciliarnos con Él. ¡Qué tremendo! Para que Él nos acepte nuevamente. Porque reconocemos nuestro error, reconocemos nuestros descarríos, ¿sí? Y nos volvemos a Él para que Él se vuelva a nosotros. Eso es lo que hará Israel en ese tiempo. Abrirá sus ojos, lo verán literalmente, lo van a ver, todo el mundo lo va a ver. Estamos hablando después de las bodas del Cordero, estamos hablando después de que su pueblo se ha levantado en Yom Teruah. Lo va a ver, va a declarar su nombre, va a creer en Él. Y en un día, en un instante, en un momento, serán salvos. ¡Wow!
5 días después, gente, 5 días después, Sukkot. 5 días después, Sukkot. Donde en ese momento que el Señor viene, ¿sí? El Israel cree, Israel se arrepiente, Israel es salvo. Ocurre, eso va a ocurrir en un futuro, claro que sí. Ocurre, gente, el gran juicio del Señor, donde Él rae de la tierra, ¿sí? Donde Satanás dice que es agarrado y encerrado 1000 años. Todos los demás, los que no creyeron en Él, todos los demonios, todos esos que andaban dando vueltas por ahí, son tirados al lago de fuego y azufre que arde para siempre. ¿Sí? Y tremendo. Y la nueva Jerusalén desciende del cielo. Wow, para habitar con Él. 1000 años, el milenio, el reposo milenial del cual Él nos habla. Qué tremendo. Gente, cuando entendemos y conocemos esto, entonces sabemos qué esperar, sabemos cómo comportarnos, sabemos qué hacer. Porque a través de las convocatorias el Padre nos llama, nos convoca, ¿sí? Nos hacemos presentes delante de Él. Algo que yo he dicho cuando empecé a descubrir esto, algo que yo empecé a decir, digo, pensar que lo invitábamos a Él a nuestras reuniones. Padre, te pido que vengas a mi reunión. Pero sin embargo, cuando Él nos convocaba a sus reuniones, nos decía, no, esas son fiestas de los judíos, no, nada que ver. Sin entender ni jota lo que eso significaba, sin entender el contexto histórico, profético de sus convocaciones. Entonces lo hemos convocado a Él, nosotros, su creación, lo convocábamos a Él. Pero sin embargo, cuando el Padre convocaba a su creación, nosotros ni ahí. Por eso es que por tanto tiempo hemos estado perdidos, desorientados, ¿sí? Siendo engañados, recibiendo, pero también impartiendo el error. Es tiempo donde Papi está abriendo nuestros ojos. Es un tiempo donde Papi nos está despertando a que profundicemos, a que busquemos, a que nos sumerjamos en sus profundidades, en su palabra, para ser enseñados por Él y así poder entender correctamente en qué tiempo estamos viviendo, qué es lo próximo a cumplir y cómo debemos movernos. Así que, gente, no me extiendo más, ya lo hice demasiado. Gente, busquen, indaguen, profundicen, no se queden ahí. A mí el día de mañana Papi me va a decir, Mauri, ¿hablaste? ¿Le contaste a mi pueblo? Sí, Señor, yo lo hice. Pero después su pueblo, ¿sí?, va a ser sentado y decir, hey, ¿recibieron la instrucción? ¿Qué hicieron con eso? Y ahí vos sabrás qué responder. Pero, hey, debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Mi responsabilidad, no solamente como hijo, sino que mi responsabilidad de acuerdo al ministerio que el Padre me ha dado, yo lo estoy llevando a cabo, cumplo con ello. De la misma manera tenés que ser responsable, ¿sí?, a qué haces con la instrucción, ¿sí?, y a que si estás cumpliendo o no con tu llamado, con tu asignación de vida. Lichi, querido, un abrazo enorme. Lichi desde Belleville, un abrazo enorme, querido hermano. Un abrazo gigante para vos, para Tito, para Mati, si están ahí los tres. Un abrazo enorme. Bien, gente, a cumplir con nuestro deber y a prepararnos para Pesaj, a prepararnos para ser un anuncio profético al mundo de que Yeshua murió, para que sean no solamente salvos, sino para que nos preparemos en todo el lapso, en todo el circuito profético, para las fiestas que todavía han de cumplirse. Gente, un abrazo gigante, enorme para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí conectaditos. Dios me los bendiga mucho. Y si Dios quiere, el día jueves, ¿sí?, pero seguramente en la semana estaré subiendo algún video en vivo también. Así lo siento en mi corazón, así que vamos a estar en la semana conectados también. Gente, Dios me los bendiga mucho. Shabbat Shalom, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Se los quiere mucho, mucho, mucho. Y a profundizar, a meternos en las profundidades del Padre, ¿sí?, ya que estas
Yeshua abrió el camino, inauguró el camino para poder entrar confiadamente al trono de gracia, al secreto de nuestro Padre Celestial. Un abrazo, nos vemos, bendiciones.